Santiago capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice así la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En economía, cuando hablamos de economía o de finanzas, estamos acostumbrados a hablar de gastos, de utilidades y costos. Y normalmente todos estos conceptos están asociados a un valor monetario. Sin embargo, el costo no es solamente una cuestión monetaria, sino también en oportunidades incluye un valor distinto e incluso de pronto puede convertirse en un valor emocional. Y hay un término que yo continuamente les he hablado anteriormente y ese término es el famoso costo de oportunidad. Y voy a dar una pequeña definición de lo que significa es precisamente esto, el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el costo de la elección que se toma al optar por una alternativa en lugar de otra. O sea, se trata del valor, lo que vale, la mejor opción que es desechada en favor de la opción que se elige. Esa es la idea. En otras palabras, el costo de oportunidad es el beneficio que se sacrifica al elegir una opción en detrimento de otra. Un ejemplo sencillo para que bajemos esto al plano más nuestro es el de una persona que tiene tiempo libre y debe elegir entre leer un libro o ir al cine a ver una película. Si decide ir al cine, el costo de oportunidad sería el placer que hubiera tenido al leer el libro. Si por el contrario hubiese decidido leer el libro, el costo de oportunidad hubiese sido la experiencia de ver la película. Siempre cuando hablamos de eso, estamos haciendo alusión a que a la mejor opción que se renuncia por tener o optar a otra cosa. Ahora, hubo un filósofo alemán, y aquí es complicado, en inglés algo conozco, pero el alemán es un poquito más difícil, llamado Johann Wolfgang von Goethe. Si hay alguno que conoce alemán y lo pronuncié mal, me perdona. Johann Wolfgang von Goethe. Y él, dentro de sus escritos, acuñó una frase. Y esta frase es la siguiente. Para llegar a ser lo que eres, debes dejar de ser lo que no eres. Lo repito. Para llegar a ser lo que eres, debes dejar de ser lo que no eres. En ese sentido, esta frase de este filósofo alemán nos habla de esa descripción del famoso costo de oportunidad, que debe renunciar a algo para obtener otra cosa. Hace unos años atrás, en el 2016, se estrenó una película musical. A mí me gustó mucho, la vi con mi esposa, se llamaba La La Land. Era un musical donde estaba protagonizada por Emma Stone junto con Ryan Gosling. Y era una película de amor romántica muy, muy linda. Y la trama sigue la historia de amor entre una mujer llamada Mia, quien era Emma Stone, junto con, que era actriz, por lo demás, que buscaba trabajo en Hollywood. Y Sebastian se llamaba, el actor interpretado Ryan Gosling, el cual era un pianista de jazz que tenía un sueño. Él quería tener su propio club de jazz, su propio club de música. Y ambos personajes se conocen, de acuerdo a la película, se conocen en un taco se conocen, y comienzan a salir juntos y en medida que comienzan a tener esta relación, ellos luchan por conocer o alcanzar sus objetivos. Ella audiciona para varios papeles en las películas, mientras que él se une a una banda de jazz, pero no se siente muy grato con esta porque no era lo que él creía. Finalmente, pese a todo lo que indicaba la película, que ellos iban a ser el gran amor y el prototipo del gran amor de película, ellos deciden al final seguir sus caminos por separado.
y cada uno busca realizar su propio sueño. Y esta película en sí muestra un poco el espíritu de esta época. El espíritu de esta época es eso: cumple tus sueños y renuncia a lo importante. Otro dicho que podría ser familiar a esto es, para ganar hay que saber perder. Para ganar hay que saber perder. Bueno, toda esta introducción es para un poco familiarizarnos con la idea de lo que Santiago está diciendo acá. Santiago tiene un propósito. El hermano de nuestro Señor Jesucristo está haciendo una hermosa invitación a cada uno de los que oyen esta carta, esta epístola, a renunciar a ciertas cosas que no son. ¿Para qué? Que no son parte de la nueva naturaleza, para que comiencen a disfrutar de aquellas cosas que sí son propias de una nueva criatura. O sea, es una invitación clara que Santiago está haciendo a los hermanos de decirles, ¿saben qué? Dejen de hacer aquello que no son y comiencen a hacer lo que ustedes verdaderamente son. Asuman el costo. Y esa es la invitación que Dios nos está haciendo esta tarde también a cada uno de nosotros, amados. Esa es la razón por la cual el título del sermón de esta tarde es el costo de oportunidad. Y vamos a estar hablando de aquellas cosas que debemos renunciar porque ya no son parte de nuestra naturaleza. Y también aquellas que debemos buscar porque son congruentes a esta imagen nueva, de nueva criatura que tenemos. Hoy día vamos a hablar de 3 cosas, amados. En primer lugar, lo que el cristiano debe poner atención. En segundo lugar, lo que el cristiano debe desechar. Y en tercer lugar, lo que el cristiano debe procurar. Lo repito. Vamos a ver estas 3 cosas. Lo que el cristiano debe poner atención, lo que el cristiano debe desechar y lo que el cristiano debe procurar. Acompáñenme por favor a los primeros versículos, versículos 19 y 20 de nuestro texto. Voy a leerlo esta vez sí en la Nueva Biblia de las Américas. Dice lo siguiente: esto lo saben, dice esta versión, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Saben qué? Aquí hay un término bastante interesante. La Reina Valera comienza el versículo 19 diciendo, por esto, mis amados hermanos, por esto. Y si nos preguntamos, ¿a qué se está refiriendo Jacobo cuando dice por esto? Evidentemente está haciendo alusión a lo que venía hablando en el versículo anterior. No olvidemos que todo pasaje está inmerso en un contexto. Y la mejor manera de entender un versículo es leer arriba y abajo. Esa es una técnica de estudio bíblico muy básica, pero que tristemente muchas personas no hacen y toman un verso sin su contexto, justamente como alguno dijo por ahí, para crear un pretexto. Pero necesitamos nosotros conocer el verso en su contexto. Y el pasaje anterior, el versículo 18, habla del nuevo nacimiento que tenemos por medio de la palabra de Dios. Dios nos hace nacer por intermedio de su palabra. Entonces, cuando dice, por esto, mis amados hermanos, Santiago se está refiriendo por esta razón, porque ustedes nacieron de nuevo. Porque ustedes nacieron a raíz de la palabra de Dios. Por eso ustedes ahora deben hacer esto otro. Y eso es, hermanos míos, eso es la idea de lo que Jacobo, Santiago, está diciendo aquí. Ustedes han nacido de nuevo, la palabra de Dios ha obrado en cada uno de ustedes. Por eso ahora cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y aquí, hermanos, comenzamos a entender una cosa. El evangelio, queridos, es práctico. El evangelio es súper práctico. Y aquí está una de las cosas que más nos cuesta a nosotros asociar. Como cristianos, yo lo he comentado un montón de oportunidades y lo vuelvo a decir. Como cristianos siempre nos pasa lo mismo. Tenemos una tendencia a irnos de un lado extremista del péndulo al otro lado extremista del péndulo. Muchas veces vemos el cristianismo o la vida de fe simplemente como una cuestión espiritual, pero más que espiritual, espiritualoide. Y con esto me refiero a una confusión en cuanto a
los sentimientos con lo que se experimenta. Mucha gente que tiene una fe sincera, más sincera que fe tal vez, pero tiene una creencia sincera, es honesta en cuanto a lo que siente en función a Dios y vive su vida en función a lo que siente. Entonces, si se siente bien con Dios, si tiene si aflora algunas emociones que está bien con Dios. Yo me acuerdo que cuando era pequeño participaba en la iglesia de mis padres, una iglesia pentecostal, y normalmente uno escuchaba este término cuando terminaba un culto caracterizado por llanto, caracterizado por danza o por cosas de ese tipo. Y decían así: qué lindo estuvo el culto hoy día. Pero cuando no había eso, cuando nadie lloraba, cuando nadie danzaba, no había estado lindo el culto. Y esto nos muestra, o nos da más bien un antecedente de que tristemente nos dejamos llevar por las cuestiones externas que acompañan al evangelio, pero no por lo interno y genuino y honesto. Ese es un lado del péndulo, aquellos que se dejan llevar exclusivamente por lo emocional. Pero tenemos el otro lado del péndulo también, el cual hace alusión a solamente lo intelectual. Solamente lo intelectual. Aquello que tiene relación con una cuestión mental, una cuestión de definiciones, una cuestión de una teología muerta, pero no hace un cambio en la vida del cristiano. Por eso hay personas que son muy orientadas al estudio, a lo sumo, mientras que hay otras que están muy orientadas al sentimiento. Pero ¿qué es lo que nos dice Dios? ¿Qué es lo que nos dice su palabra? Que nosotros debemos amar a Dios, amar su palabra y por sobre todo vivir su palabra. Cuando uno entiende, lee el contexto de la epístola de Pablo a Timoteo, él habla muchas veces de la sana doctrina. La sana doctrina, le dice a Timoteo: preocúpate de la sana doctrina, enseña la sana doctrina. Y cuando habla de esa sana doctrina, está haciendo una alusión directa al comportamiento que la iglesia debe tener. Las mujeres deben ser así, los hombres deben ser así, la iglesia debe ser así. Eso es sana doctrina. Porque la sana doctrina no es simplemente una cuestión intelectual. La sana doctrina no es lo que tú crees. La sana doctrina es lo que tú vives. Porque el cristianismo es práctico, amados. El cristianismo no es una cuestión ni muy espiritualoide, sentimentaloide, o una cuestión netamente intelectual. El cristianismo es vida. Porque Dios nos llamó a una nueva vida. Dios nos llamó para vivir. Dios nos llamó y nos sacó de nuestras tinieblas, nos sacó del lodo cenagoso con el fin de darnos una nueva vida, de darnos una nueva manera de vivir. Y eso es lo que cuesta muchas veces entender. Por eso es que hay tanta gente que de pronto rehúsa del evangelio. Porque dicen: oye, si creer en Jesús es ser como el evangélico de la esquina o como el evangélico de al lado, la verdad es que yo no quiero creer en Jesús. Porque hay mucha gente que se identifica con el Señor Jesucristo, pero que no vive a Jesús. Y la invitación que el hermano del Señor, Santiago, nos está haciendo acá, y obviamente que el Espíritu Santo nos está haciendo acá, es precisamente esa, hermanos, que vivamos la vida de fe. Santiago se caracteriza por el evangelio práctico. El evangelio práctico en la vida. Y lo primero que comienza a decir es: ya que ustedes por esto, ya que nacieron de nuevo, lo primero que deben hacer, hermanos, es que sean prontos para oír. Prontos para oír. ¿Y saben qué, queridos? Esto es algo que en la práctica nos cuesta mucho. Prontos para oír. La intención del autor acá es mostrar esta necesidad que muchas veces nosotros tenemos de exteriorizar todo lo que pensamos hablando. Hay gente que es muy buena para hablar. Hay gente que es muy buena para hablar. Y ya vamos a hablar del segundo punto. Pero aquí la invitación que está diciendo es a ser pronto. O sea, a estar preparado, a que nuestra tendencia siempre sea escuchar. Y esto es realmente, hermano mío, en lo práctico es una cuestión sumamente difícil. Porque no nos gusta escuchar.
Amén. No nos gusta escuchar. Siempre nos gusta ser aquel que habla o aquel que termina la conversación, aquel que da el punto de cierre, aquel que da la conclusión. Y la verdad es que no somos tan prontos para eso. Yo me acuerdo que un tiempo antes de que me oficializaran al ministerio, de que me ungieran y me encomendaran al ministerio pastoral, una de las cosas que el Señor puso en mi corazón fue justamente el oír, fue justamente el escuchar a los demás. Y la convicción que el Señor trajo a mi vida en ese momento fue la siguiente: de aquí en adelante te va a tocar hablar mucho. Te va a tocar hablar mucho. Vas a tener que responder muchas cosas. Pero es necesario que para que hagas eso, primero tengas que escuchar. Y fue un tiempo donde yo me acuerdo, iba a las reuniones de varones, me reunía con hermanos y yo simplemente los escuchaba, personas mayores que yo. Yo simplemente los escuchaba. Y lo escuchaba con mucha atención, con mucho amor, porque reconocía que ahí había sabiduría. Tal vez quizás no había una sabiduría tan bíblica de parte de algunos, pero la verdad es que había sabiduría de vida, había sabiduría de años, de experiencias, de errores. Y qué hermoso fue todo ese tiempo en el cual pude oír, pude escuchar. Y Dios puso eso en mi corazón. Y hermanos, también es algo que Dios te invita a ti a continuar haciendo. Y a mí también, por cierto. A que tengamos una actitud de proactividad a la hora de oír a las personas. Lo he conversado con hermanos en cuanto a la cuestión del evangelismo, a la cuestión de predicar, ¿cierto? Normalmente nosotros, cuando queremos predicarle el evangelio a alguien en un contexto tal vez como el de una micro o en un contexto donde probablemente nunca más vamos a ver a esa persona, nosotros de una manera natural intentamos atacarle, intentamos decirle lo que ellos necesitan escuchar. Pero en realidad, lo que nosotros necesitamos primero es aprender a oír a la gente. Porque no podemos dar la respuesta y la solución a su problema, que todo tiene que ver con Cristo, si no tenemos la disposición a oírles. Hermanos, seamos prontos para oír. Pronto para oír. Y aquí hay una cuestión bien interesante. Algunas hermanas van a decir, pero esto es un mensaje para los hombres. Que dice, amados hermanos, está hablando a hombres, no le está hablando a mujeres. Porque a la mujer le gusta también tener la última palabra. Siempre hay un chiste, ¿cierto? Que dice, el marido dice, yo siempre digo la última palabra. Sí, mi amor. Porque la naturaleza de la mujer le lleva, ¿cierto?, a dirigir, a un poco a manipular al hombre. Y eso es una cuestión de naturaleza, amado. No es una crítica, es una cuestión que podemos ver desde el jardín del Edén. O sea, no estoy inventando aquí nada. Estoy diciendo lo que es. La mujer tiene esta tendencia a llevar las cosas como ella quiere. Y normalmente en las relaciones matrimoniales oímos, ¿cierto?, a la mujer hablando, y el hombre escuchando. Hermanas queridas, esto estoy hablando de una generalidad. Si no es su caso, obvíe estas palabras. Pero si lo es, considérelo. Es un mandato también para usted. Tanto hombres como mujeres, seamos prontos para oír. Prontos para oír. Fíjese que la sabiduría de los proverbios, Salomón dice en Proverbios 18:13, precipitarse a responder, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente por si acaso, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Lo repito, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Y muchas veces, no sé, de pronto se nos da en la vida cotidiana que una persona llega, comienza a contarnos algo y nosotros ni siquiera le escuchamos, estamos pensando en qué responderle.
Y a veces estamos tan ensimismados en intentar dar una respuesta que no escuchamos lo que la otra persona nos está diciendo. Entonces al final el proceso comunicativo se vuelve con un ruido tremendo porque no somos capaces de comunicarnos bien. Y esta cuestión pasa mucho, amados, en el matrimonio. ¿O no? Pasa mucho en el matrimonio. ¿Cuál es el mayor problema del matrimonio? Es la comunicación. Siempre, amados míos. La mujer, con su naturaleza, siempre quiere hablar. Y el hombre, con su naturaleza, siempre quiere callar. Cuando el hombre está triste, el hombre se calla y quiere estar solo. Pero cuando la mujer está triste, la mujer quiere que la escuchen. Entonces imagínense qué pasa cuando los dos están tristes. Pelea. Porque el hombre quiere estar solo y la mujer quiere que la escuchen. Ese es el gran problema, amados. Ahora bien, cuando convergen en una conversación, se da también en el matrimonio esto, que está uno hablando y el otro ya lo interrumpe y nunca lo deja terminar. Pero que déjame terminar. No, pero que déjame terminar. Pero que yo hablé, yo ya te escuché, ahora escúchame tú. ¿O no? ¿O soy el único pecador aquí presente? Ah, ya. Pensé que era el único pecador. Dije, Señor, llévame ahora. Hermanos míos, qué importante es esto. Es un mandato. Seamos prontos. Apurémonos. ¿A qué? A escuchar. Escuchemos a los demás, escuchemos a la otra persona, escuchemos qué tiene que decirnos, escuchemos qué tiene que aportar a lo que nosotros estamos viviendo. A mí me pasó hace muchos años atrás, y así como les conté una buena mía, para que no digan, el pastor se cree santo, le voy a contar una mala mía. Hace muchos años atrás, cuando recién conocí el Evangelio, me dio mucho por leer la Biblia y leía mucho la Biblia. Y se dio en algunas oportunidades que de pronto estaba en la iglesia y el pastor comenzaba a predicar algo, empezaba a hablar de algo, citaba un pasaje y yo, mi orgullo dentro de mí decía, pero es que ese pasaje no era tan bueno para decir eso, quizá era mejor este otro pasaje. Y yo hacía toda esta conversación dentro de mí. Al final no escuchaba nada lo que el pastor estaba predicando porque yo ya me estaba predicando a mí mismo. Yo pensaba que yo me predicaba mejor que el pastor. Y eso es, a veces no es necesario que en una conversación se dé esto, sino que muchas veces cuando la otra persona nos está hablando, nosotros no estamos escuchando. Le estamos mirando, hacemos, pero no estamos ahí, estamos en cualquier parte. Pero vayamos nosotros a hablar y que la otra persona no preste atención. Y esto se da mucho, amados, en el ámbito de la pedagogía. Se da mucho. Los profesores, y estamos aquí en un templo de la educación, pero los profesores tienen la mala costumbre, de verdad, y yo lo observo mucho, y si hay alguno que ve esto me perdona, pero es verdad. Los profesores tienen la mala costumbre de corregir a todos aquellos que le hacen clase, de que si no le están prestando atención se enojan, pero cuando es otro el que está exponiendo y ellos están allá, ellos están haciendo cualquier otra cosa y no escuchando. Profesores que les quitan el teléfono a los niños porque cuando están en clase evidentemente no pueden tener el teléfono. Pero cuando ellos están en una reunión formal, en una reunión importante, están con el teléfono. Pero esa es la naturaleza humana que es tarda para escuchar. Pero la naturaleza nueva, la naturaleza del cielo, la naturaleza de la nueva criatura es todo lo contrario, amados. Seamos prontos para oír. Yo siempre citaba a mi papito, pero descubrí que esa cita de mi papito era de Martín Lutero. Martín Lutero decía, Dios nos ha dado 2 oídos, pero una sola boca, para que escuchemos más de lo que hablamos. ¡Qué sabio Dios! Ya nos dio un mensaje con eso. O sea, escuchemos el doble de lo que hablamos, seamos prontos para oír. Y eso es algo que nos cuesta y que este día, hermano, esta tarde, Dios nos está recordando. Seamos prontos para oír. Escuchemos a los demás, escuchemos a las otras personas, seamos respetuosos en nuestras conversaciones. Y aunque tal vez no interrumpamos, pero estemos atentos cuando alguien nos está hablando de algo. ¿Por qué? Porque esto es una manifestación de que somos nuevas criaturas. Eso es lo que está diciendo acá. Esto, lo que le estoy dando yo, no es un consejo de buena crianza, no es un consejo de una buena actitud, no, es palabra de Dios.
Está acá y nos está ordenando eso. Lo segundo, tardos para hablar. Ay, Señor, tardo para hablar. ¿Ustedes conocen la conversación es que tú? Cuando uno empieza a conversar con alguien y lo empieza a culpar de algo que se equivocó, es que tú hiciste esto. No, pero es que tú hiciste esto otro. No, pero es que tú hiciste... Y así, es que tú, todo el rato. Y culpamos a la otra persona. Empezamos al tiro a responsabilizarle de cosas que nosotros hicimos. Porque siempre tenemos una buena excusa. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿O me pasa a mí no? Hermanos queridos, siempre tenemos una excusa. Siempre tenemos un argumento. Siempre queremos hablar. Interrumpimos cuando la otra persona está hablando y simplemente nosotros queremos implantar lo que queremos decir. Pero la sabiduría divina nos enseña, hermanos, que si tú has nacido de nuevo, tu carácter debe reflejar esto. Ser tardo para hablar. Proverbios 10:19 dice lo siguiente. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Hermanos, muchas veces hay personas que tienen una verborrea, hablan de cualquier cosa, pero la cuestión es hablar. Hablan cosas que no tienen sentido, pero con el fin de que no pase el angelito, ¿cierto? Cuando se genera un silencio incómodo y dice, pasó un angelito. Con tal de que no se dé ese silencio incómodo, cambian de tema y empiezan a hablar, y tienen una verborrea tremenda. El llamado, hermanos, es que un cristiano de verdad, un cristiano que ha nacido de nuevo, debe practicar esto otro. Lo contrario, debe ser tardo para hablar. Tardo para hablar. Que nuestras palabras, amados, sean tan valiosas, que lo que vamos a decir sea edificante, tan edificante, que sea más hermoso que el silencio que está presente. Muchas veces es mejor callar. Muchas veces es mejor no responder. Pensar antes de hablar. Qué tremendo es eso. Y qué poco usado es en oportunidades. Hermanos, es necesario que hagamos esto, que entendamos esto. Fíjese, el Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en una ruina. El que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. Dale un verso. Es necesario que entendamos esto. El carácter de un cristiano es una persona mansa, como Jesús. Como Jesús. El Señor siempre lo vemos hablando. De hecho, las palabras en rojo que aparecen en muchas de las Biblias, esas palabras corresponden a las palabras que Jesús dijo. Y si nosotros vemos todo el universo del Nuevo Testamento, los 4 evangelios, particularmente, nos damos cuenta que en proporción con todas las palabras que están ahí, las palabras de Jesús no fueron tantas. Hay pasajes que evidentemente la finalidad es precisamente las enseñanzas del Señor. Por ejemplo, en Mateo 5 a Mateo 7, la enseñanza al sermón de la montaña. Vemos cómo es que puras palabras y enseñanzas del Señor. Pero el resto del Evangelio de Mateo, hasta el capítulo 24, si mal no recuerdo, son muy pocas las intervenciones concisas y claras de nuestro Señor. Porque Él era una persona que oía y hablaba. Pero una persona que oía. Y una persona que sus palabras eran con mucha sabiduría. ¿Se acuerdan cuando estaba esta mujer que la habían encontrado en el acto mismo del adulterio y la habían sacado y la habían llevado delante de la presencia del Señor para lapidarla y le dijeron, Señor, ¿qué hacemos? Y Él dijo lo siguiente, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Cuánta sabiduría en esas palabras? Esas simples palabras hizo que esa multitud de personas que se creían con una moral intachable abandonaran el lugar y la dejaron ahí. Hermanos míos,
el mandato que está dándonos aquí Santiago es hacer como Jesús, es hacer como nuestro Señor Jesucristo. Porque el cristiano no solamente, insisto, el cristiano no es solamente alguien que sabe mucho, sino es alguien que vive mucho. Eso es un verdadero creyente. Ese es alguien que ha nacido de nuevo, alguien que está experimentando en su vida, está siendo transformado. Porque nuestra naturaleza no es esta, amados. Nuestra naturaleza no es ser tardos para hablar, nuestra naturaleza es responder inmediatamente. Como decía alguno por ahí, hay que ser manso, pero no menso, así que al tiro le respondo. Pero nosotros no podemos vivir bajo esa ley, porque esa ley está en disonancia con lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Tardos para enojarse. Eso es lo tercero que debemos considerar. Tardos para enojarnos. Aquí estoy pisando huevo. Tardos para enojarse. Hay mucha gente, muchas personas y muchos cristianos que tienen la mecha corta, que son sumamente irritables y ante un estímulo diminuto, su reacción inmediata es a la ira. Hermanos míos, de verdad que es importante que tengamos esta parte del fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Hay una palabra que se usa en el Nuevo Testamento, particularmente por Pablo, que es la longanimidad, que no es lo mismo que la longanicidad. Longanimidad es una palabra compuesta de dos cosas: long, largo, ánimo, un ánimo largo, o sea, una paciencia más allá de lo común. Y eso es algo que nosotros debemos tener. Un ánimo largo, una paciencia para que no entremos en enojos. Enojarse no es pecado, no olvidemos lo que Pablo dijo. Airaos, pero no pequéis. Enojarse no es pecado, pero el enojo te puede llevar al pecado. Así que ojo con eso. Y la instrucción es ser tardos para enojarnos. El Proverbios 16:32 dice: mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjese lo que está diciendo acá. O sea, es mejor ser lento para airarse que ser poderoso. Porque el que domina su espíritu tiene un temple, un carácter mejor que aquel que no puede, o aquel que tiene la oportunidad de dominar una ciudad entera. Más adelante Santiago habla de la lengua. Dice que el que logra domar su lengua, es un campeón. Porque es una cuestión tremenda. Por eso él vuelve a hacer el énfasis más adelante. Pero hermanos míos, es mejor ser lento para la ira. Fíjese que la Nueva Traducción Viviente, cuando habla de esto, dice que el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Y por eso es que debemos ser tardos para la ira. Porque cuando nosotros nos enojamos, nuestra ira conduce a lo pecaminoso. Solemos terminar nuestra rabia con algún improperio, por lo menos mental. Tal vez no somos capaces de decir una mala palabra, pero probablemente pensamos muchas cosas peores que una mala palabra. Y eso es tristemente algo natural, de la carne. Pero nosotros estamos llamados a ser nuevas criaturas, como Jesús, como nuestro Señor, al cual cuando estaba siendo castigado, le pegaban con una vara, que se la dieron como para burlarse de él, como un cetro. Y con la misma caña le pegaban en la cabeza. ¿Qué dijo él? Nada. ¿Cómo reaccionó él? ¿Con rabia? ¿Con ira? No. Hermanos, tenemos que dejar cosas. Tenemos que desvestirnos. Pablo utiliza esta figura. Desvístanse del viejo hombre y revístanse del nuevo. Tenemos que dejar las cosas propias de nuestra naturaleza.
Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude porque por nuestra propia cuenta no lo podemos hacer y entendamos esto. Eso es el proceso de santificación. Es Dios obrando en nosotros y no nosotros simplemente haciendo algo por una cuestión de autocontrol, sino que el dominio propio es un don de Dios. Y hermanos, necesitamos entender esto. Necesitamos saber que debemos resguardar nuestras palabras, pedirle a Dios que nos dé aguante, que contemos hasta 10, 20, 30, 40, 50, pero que no sea simplemente por aguantar, sino que entendamos que es el carácter de Cristo el que debemos reflejar. John Knox, un líder de la Reforma Escocesa, dijo: el hablar precipitado y la ira son dos enemigos mortales de la verdadera religión. Dos enemigos mortales de la verdadera religión. Nuevamente, Salomón en Eclesiastés capítulo 7, versículo 9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Fuertes palabras, ¿o no? No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Hermano, raya para la suma, antes de hablar, piensa en lo que va a decir y cómo eso va a afectar a los demás. Cuando sienta enojo, tómese un momento, cálmese, ore antes de responder. Qué difícil es poner en práctica esto. Qué difícil es poner en práctica esto. Pero es el llamado de lo que Dios espera de nosotros. Hermanos, tenemos que renunciar a nuestra vieja naturaleza para revestirnos de la nueva. Ese es el costo que tenemos que asumir. ¿Y saben qué? Es un costo donde nosotros ganamos todo el rato. Es un costo donde botamos nuestra vieja naturaleza, donde nos separamos de ella con el propósito de relacionarnos más con el carácter de Cristo. Fíjese lo que dice Pedro en su primera epístola, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidias y toda difamación. Miren la invitación que está haciendo. Desechemos esas cosas. Desechemos esas cosas. Y aquí continúa en el versículo 21 de nuestro texto, Santiago 1:21, haciendo esta invitación a desechar. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Y aquí, hermanos, está nuestra decisión. Una decisión activa de desechar y de hacer. Hay cosas que debemos desechar y hay cosas que debemos procurar. Y una de las cosas que dice acá es que desechemos toda inmundicia y toda malicia. Pablo, en esa misma idea, en Efesios 4:22 dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Hermanos, tenemos que desechar todo lo malo. Todo aquello que nos es malo debemos desecharlo. El Señor utiliza una figura, una exageración, ¿cierto? Esto se conoce como una hipérbole, una exageración. Cuando dice: si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Porque mejor es que entres en el reino de los cielos sin una mano, a que todo tu cuerpo sea echado en la gehenna, en el infierno. Esa evidentemente no es una cuestión literal que el Señor Jesús estaba refiriéndose, sino es una figura literaria de exageración, una hipérbole. Pero esa es la idea. Hermanos, debemos despojarnos de aquello que nos hace tropezar. Tú conoces, hermano, hermana, tú conoces lo que te hace tropezar. Seamos honestos. Hemos vivido unos cuantos años con nosotros mismos. Así que sabemos. Aquello que nos da una oportunidad para incurrir en un pecado. Y aquí está el llamado. Desechemos toda inmundicia. Desechar. Consulta, ¿alguno de ustedes cuando está resfriado guarda los pañuelos desechables? ¿Y por qué no los guardamos? Porque son desechables y están sucios. Hermanos, tenemos que desechar aquello que está corrompido de nosotros. Y tú conoces aquello que está corrompido.
Y la invitación es que le pidas al Espíritu Santo que te ayude a desechar estas cosas. Pablo a los colosenses en Colosenses 3:8 dice: pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Amén. Es que la Biblia no dice que no hay que decir groserías. Seguro. Ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Y este es un añadido mío: lenguaje inclusivo. Nah. Desechen esas cosas. Hermanos, estamos llamados a desechar todo lo malo, todo aquello que nos destruye, todo aquello que nos aleja del carácter de Cristo que se está formando en nosotros. Y en tercer lugar, amados míos, lo que debemos procurar, lo que el cristiano debe procurar. Versículo 21 nuevamente. Dice: desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. Aquí viene, hermano, afírmese. Reciban con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Amados, si algo debemos recibir con humildad siempre es la palabra de Dios. Siempre, siempre. Porque la palabra de Dios es verdad. Porque la palabra de Dios es vida. El Señor Jesús dijo: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Desechamos las cosas malas, pero tenemos que asirnos de las cosas buenas. Y las cosas buenas provienen de su palabra, recibiéndola con humildad. Un hermano contaba el otro día en una reunión que conversaba con un colega y él le decía: bueno, Dios es amor, pero Dios también es juicio, Dios también es fuego consumidor, Dios también va a castigar a los pecadores. Y él le decía: pero es que ese es tu Dios. Pero mi Dios no es así. Eso es no recibir la palabra con humildad. Porque la misma palabra que dice, la misma Biblia que dice Dios es amor, dice que Dios es fuego consumidor. Recibir la palabra con humildad es recibir toda esta con la misma animosidad. Es recibir con la misma intención la palabra de Dios. Es recibir aquellas cosas que tú estás haciendo con humildad y qué rico lo estoy haciendo, gracias Señor. Pero también es ser humilde para cuando eres confrontado con la palabra de Dios, para decir: Dios, estoy mal. La palabra de Dios es un espejo, amados. Es un espejo que nos muestra cómo estamos. Muestra cómo estamos. Nos dice cuál es el estándar de Dios y nos muestra nuestra condición. Queridos, qué importante es esto. Que nos acerquemos a la palabra de una manera humilde. Que si hay algo que no estamos haciendo, que si hay algo en lo cual estamos fallando, podamos tener la humildad necesaria para decir: Señor, no estoy bien. Dios, transfórmame. Dios, cámbiame. El salmista decía: líbrame aún de los pecados que me son ocultos. O sea, David le decía a Dios: Dios, tú me conoces mejor que yo y hay cosas que ni yo mismo me he dado cuenta que están mal. Escudriñame y muéstrame cuáles son esas cosas. Hermanos míos, que podamos tener ese corazón también. Esa humildad de poder doblegarnos frente a la palabra de Dios. Pero ahí está el punto, que si la palabra de Dios no es nuestro tesoro más preciado, si no la conocemos, si no nos sentamos frente a ella a reflexionar, ¿cómo vamos a ver en qué estamos mal? Recibamos con humildad la palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Tengamos esta dicha de conocer la palabra de Dios. Dice aquí el texto: desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada. Este concepto hace alusión a una siembra. Dios ha sembrado su palabra en ti. Isaías 55 dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Hermanos míos, hay palabras de Dios que han sido sembradas en tu vida, pero ¿qué has hecho con esa?
¿Qué has hecho con esa palabra de Dios en ti? ¿Has tenido la humildad suficiente para reconocer que no eres capaz de cumplir eso? ¿Has tenido la sinceridad, la honestidad para decirle a Dios, yo caigo aquí, yo pierdo aquí, ayúdame, me rindo? Hermanos, debemos procurar recibir con humildad lo que Dios ha sembrado en nosotros, porque su palabra, en el texto anterior, en el versículo 18, decía que nos hizo nacer. La palabra de Dios no solo nos hace nacer, sino que aquí da una segunda característica: es poderosa para salvar nuestras almas. Hermanos, y la salvación, no estoy hablando de esta salvación, de la salvación del pecado, del pasado, que ya fue adjudicada a nosotros por medio de la obra de Cristo. Estamos hablando que la salvación tiene 3 tiempos. Dios nos salvó del pasado, de nuestra vieja manera de vivir, nos salva ahora de las consecuencias del pecado y nos salvará en la eternidad, ¿cierto? Para estar presentes a Él, junto con Él en el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero Dios nos salva por intermedio de su palabra el día de hoy, de las consecuencias del pecado. Por eso que debemos ser humildes cuando Dios está haciendo eso en nuestras vidas, sembrando su palabra. R.C. Sproul dijo, la humildad es la predisposición necesaria para recibir la verdad de Dios. Si no hay humildad en nuestro corazón, no podemos recibir la palabra de Dios. Hermano, ¿sabe qué? Usted puede fallar 1 y 1000 veces. Puede caerse 1 y 1000 veces. Pero es la humildad, justamente, un valor que muestra quién verdaderamente ha nacido de nuevo. Eso es lo que leemos nosotros en el Salmo 51. La humildad de David de reconocer su pecado, de reconocer que había fallado, de pedirle a Dios que lo purificara, que lo limpiara. Y eso se requiere humildad. Eso requiere humildad. Dice un salmo que la humildad, que la salvación, fue dada para hermosear el rostro de los humildes. La salvación fue dada para hermosear el rostro de los humildes. Bienaventurados los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, ¿cómo estamos recibiendo la palabra? Nuestra actitud frente a lo que debemos dejar tiene que ser una actitud firme, una actitud vigilante, decidida. Pero nuestra actitud frente a lo que debemos recibir, que es la palabra de Dios, debe ser una actitud humilde. Porque la palabra de Dios es el medio de gracia, uno de los medios de gracia, pero uno de los más importantes que Dios nos dejó para que su Espíritu Santo obre en nosotros y nos transforme a la imagen de Cristo. Hermano, hermana, Dios no te salvó para que continuaras siendo el mismo. Dios te salvó para que seas como Cristo. Y en este peregrinar es en el cual nos encontramos todos. Que el Señor nos ayude a que podamos entender y comprometernos a dejar de vivir nuestras vidas como si fueran nuestras. Pablo dice en Colosenses 3 que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Que nuestra vida, amados, sea una vida que vive para Cristo. Cantábamos hace un rato de este glorioso intercambio que el justo cargó con nuestros pecados. El justo por los injustos. Cristo murió para llevarnos y atraernos hacia Él y para transformarnos. Y que tengamos la imagen y la estatura del varón perfecto. Queridos, amados, hermanas, la vida cristiana, dijo G.I. Packer, en esencia, es una vida de escuchar
y obedecer la palabra de Dios. Por eso es que como creyentes debemos estar listos para escuchar, ser lentos para hablar, demorarnos en enojarnos y por sobre todo ser humildes ante la maravillosa y hermosa palabra de Dios. Esa es la invitación, hermanos, para esta semana. Esa es la reflexión y el desafío para esta semana. Que seamos como Cristo. Porque Cristo tomó nuestro lugar para que nosotros seamos como Él. Amén. Oremos a nuestro Señor.